Ahí está. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar y quiero hacer énfasis en algo, mis queridos ingenieros, es que muchos de los textos que yo estoy consultando, porque no es uno solo el que estoy consultando para esta asignatura, son varios textos. Quiero ir viendo a ver cómo es que están en general todos los textos que nosotros revisamos y que en las bibliografías ustedes tienen, pues hablan de lo mismo, pero hay uno que otro texto que habla de cosas y de temas que son muy acertados hoy por hoy, que los ingenieros, digamos, de hace más de 20 años ya los prevían, ¿sí? Por ejemplo, en este texto que ya les voy a mostrar, este libro es de la Universidad de Nueva Jersey, ¿sí? De la Universidad Estatal de Nueva Jersey. Este libro este libro se llama Concreto Reforzado del profesor Edward Navi, un enfoque básico, dice este es del año, permítanme un segundo, 1970, 1975 creo que es. ¿Y por qué vienen toda esta serie de comentarios, muchachos? Porque es que aquí, en estos textos, ¿sí? Tocaban algunos temas que estos ingenieros preveían iban a afectar el comportamiento del concreto. Y me parece muy prudente y muy sano que nosotros ahora lo tomemos, porque incluso, mis queridos ingenieros, ni siquiera la norma NSR 98, ¿sí? Lo está, perdón, NSR 10 lo está considerando. ¿Listo? Seguimos, por ejemplo, ayer adquirí este libro que les recomiendo el que tenga la posibilidad. Yo ya se lo compartí en digital, pues me parece conveniente tenerlo. El libro del profesor Segura, y el libro del profesor Segura es un excelente texto, es demasiadamente bueno el libro del profesor Segura, pero pues es que el libro del profesor Segura me parece, y con todo respeto lo digo, del ingeniero que lo conozco, es una gran persona y un gran ingeniero, pues es por algo es el jefe del comité del título C de la norma, pero su texto me parece que está muy colgado en la primera parte. O sea, es que nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, en el libro del profesor Segura, toda la parte que nosotros nos hemos tomado para hablar sobre lo que hemos hablado solamente son 6 páginas, incluso son 5 páginas, que es algo muy, para mí, y de una manera muy personal, lo digo, muy corto, no referirme de alguna forma, de otra forma de pronto más grosera con el ingeniero. Entonces, hombre, ¿cuál es el mensaje que quiero dejarles con esto? Quiero dejarles el mensaje, muchachos, de que primero tenemos que empezar a revisar temas que nosotros a nivel de ingeniería pensábamos que no íbamos a tener, ¿sí? Que no íbamos a revisar. Y esas son las cosas que les hago el llamado de atención a los que se van a dedicar a esta área de estructuras, en que hoy por hoy, muchachos, nosotros tenemos que empezar a estudiar los nuevos fenómenos que se producen por efectos, por ejemplo, efectos ambientales, y nos vamos a dedicar y voy a hacer una serie de paréntesis, si ustedes me permiten, durante el curso, para ir retomando temas que a mí me parece son convenientes, ustedes los deben conocer. ¿Listo? Ya no voy a profundizar en los temas como de una manera, pues, si estuviera dictándole a un estudiante de posgrado, pero sí a una manera de que todos ustedes puedan conocer esos temas y les puedan sacar el jugo. Retomando esa parte, yo les compartí en días pasados, bueno, dentro de los elementos les compartí este libro. Evidentemente este libro es una copia, por supuesto, ¿sí? Una copia que yo tengo, pero que ustedes lo tienen en esa parte. Y uno de los aspectos más importantes que me llamó la atención leyendo este libro, porque como les digo, mis charlas yo no las saco de un solo libro, ni me enfoco ya les dije a ustedes, muchachos, yo no me enfoco en que sepan fórmulas. A mí no me interesa ingenieros que sepan fórmulas, porque las fórmulas están aquí, ¿verdad? Ahí está. Copien las que quieran. Yo me enfoco en los conceptos que nosotros vamos a trabajar. Y un concepto que yo no había visto, y aquí de pronto voy a pedir el apoyo de Freddy, que está aquí con nosotros, y de pronto, si tiene algo que aportarnos, nos diga, es el tema, ¿sí?, de los cambios del volumen del concreto. Yo asistí hace un par de años a una conferencia del profesor Diego Sánchez de Guzmán, y él ya hablaba sobre eso. Todos los que estábamos ahí, lo único que hicimos fue como que, a qué horas termina para ir al break? Y nadie le prestó atención realmente a un tema que hoy por hoy, ¿sí?, debido a los artículos y los papers que he leído, que leí hace más o menos unas 2 semanas sobre este tema, en el mundo
se está considerando mucho. Entonces, ¿cuáles son? Sobre todo son el concepto de contracción del concreto y el concepto del CRIP. En las notas de clase que yo cada vez les voy actualizando y que a nivel de, digamos, lo de publicidad, perdónenme la palabra, voy haciendo a principio de las charlas, les voy a dejar la inquietud, muchachos, de que por favor lean las actualizaciones que yo les hago. Cuando yo les envío, les digo 19 nuevas es porque les he colocado alguna cosita. Sí, muchos sentirán la molestia de, uy, pero profe, siempre leen lo mismo. Es claro que les voy a decir en qué parte les he aumentado, pues para el que siga las notas, pues vaya revisando. La idea mía al final de ojalá unos 2 años tener esto completo con todas este tipo de cosas. Estas cosas, por ejemplo, esto que habla este profesor, que este libro sí es del año 2000, permítanme un segundo, este año es del libro del año 2016, ¿sí? O sea, este libro es nuevo, este libro es relativamente nuevo. Este profesor, que es de la Universidad de Dakota del Sur y de la Universidad Estatal de San José, no sé si eso será, no sé dónde, Dakota del Sur evidentemente es Norteamérica, pero la Universidad Estatal de San José no sé dónde quedará. Ellos ya trabajan un tema muy interesante que yo les hice un pequeño resumen, un resumen ejecutivo de esto y que vamos a hacer unos ejercicios. Y una cosa que la norma no está trabajando en este momento es, por ejemplo, precisamente los modelos para predecir la compresión y el creep del concreto. Y estos textos, muchachos, y esta literatura nos indican que esos fenómenos de contracción y de creep del concreto son tan delicados que pueden llevar a la falla del elemento estructural, sea viga, columna, entrepiso, escalera, viga de cimentación, lo que hubiera, antes de ni siquiera ponerla a funcionar. Y nosotros aquí en Colombia no lo hacemos. O sea, a mí realmente, y hago esta crítica porque tengo proyectos en curaduría y la gente me devuelve los proyectos, no colocó microsonificación, que usted coloca 3,5 y es 3. Hombre viejo, o sea, no me coloque el color. Hágame un llamado de atención donde a mí me obliga a estudiar y a aprender, ¿no? Cosas que a uno le piden sus ingenieros de la curaduría, si es que serán. Bueno, en fin, muchachos, este tipo de cosas son las que nosotros como ingenieros y los que van a estar metidas en este campo de las estructuras, pues deben estudiar. Yo voy a hacer rápidamente un resumen de esto. No voy a leer, por supuesto, ya lo leí, ya lo estudié, ya se los presenté en esto. ¿Qué es lo que habla? La contracción del concreto, generalmente, ¿sí? Es una cuestión, dicen estos profesores, que es el cambio del elemento estructural, ¿sí? Debido principalmente a la contracción en un componente del cemento que se llama el gel de tobermorita. A ver, les explico rápidamente. ¿Qué es el gel de tobermorita? El gel de tobermorita es un gel, es una gelatina, permítanme la expresión, es una gelatina que se forma cuando se forma la pasta del concreto. Supuestamente la pasta del concreto cuando se une al agua se forma con una especie de pasta, ¿sí? Y eso es como una gelatina, entre comillas, es una gelatina. Entonces dicen que la contracción del concreto se debe precisamente al gel de tobermorita, ¿sí? Que no necesariamente la contracción del concreto se debe a la pérdida del agua que se hace durante los procesos de curado y de fraguado. Ojo con eso, ¿sí? Y es importante tener en cuenta, muchachos, que esa contracción del concreto, que esa contracción del concreto depende, como lo dicen los profesores acá, del contenido de agua y de cemento. Evidentemente, pues porque el gel de tobermorita depende de eso. De la composición y de la finura del concreto. Aquí quisiera que Freddy de pronto abusivamente vaya tomando una nota y de pronto nos haga alguna observación sobre esto. Sobre la gradación y el tipo del concreto que tenemos, del material agregado que tenemos. O sea, dice la cantidad, el tipo y la gradación de agregado. O sea, la contracción depende de eso. ¿Listo? Las condiciones ambientales, la humedad y la temperatura, evidentemente los efectos de curado y los efectos de fraguado dependen de eso. ¿Sí? Las adiciones y los aditivos, admixtures, las adiciones y los aditivos, y la forma y el tamaño del elemento. Es bien importante esta parte, muchachos, porque muchos de ustedes, los que no van a estudiar estructura, seguramente van a ser grandes constructores en este país. Y como constructores tienen que tener en cuenta que si van a hacer un piso industrial, los pisos industriales tienen
problema muy delicado, que es el volumen muchas veces de esas losas de concreto, que esos elementos ni siquiera han terminado de curarse y de fraguarse y ya se han fracturado. Conocí un caso de un amigo mío que diseñó un piso industrial para una empresa gran superficie proveedora de alcohol aquí en Colombia, en Bucaramanga. Hicieron según lo que hizo mi amigo y todas esas losas se fracturaron. Se perdieron casi 1.000 millones de pesos en los. Afortunadamente tenemos desde expertos como el ingeniero Diego Santidehumada, a quien se le solicitó la consultoría, dijo, el diseño está bien. Lo que pasa es que los procesos de curado, ¿sí? Y de elaboración del elemento no se tuvieron en cuenta. Claro, ahí el hombre se salvó porque dijo, yo hice lo que dicen las normas, y hice las recomendaciones, todo desde el punto de vista de consultoría, la construcción debía haberlo hecho. Por eso se salvó mi amigo. Entonces, es importante de que tengan en cuenta que la contracción de los elementos de concreto es muy, muy, muy importante, valga la redundancia. ¿Y por qué lo digo? Porque dicen estos profesores, eso es algo que yo no lo sabía y aquí lo entendí, es que la contracción en el concreto genera esfuerzos en las masas de concreto superiores a los 10 megapascales. Incluso hablan algunos elementos que dicen que esas contracciones pueden generar hasta los 15 megapascales. Imagínense, usted está diseñando el concreto con una resistencia de 21 megapascales a compresión, pero el elemento sin ni siquiera empezar a soportar, o sea, ni siquiera fraguarse, ni siquiera endurecerse, ya está sometido por procesos de contracción, ¿sí? A unos esfuerzos de la mitad de lo que resiste. O sea que entonces hablemos en forma técnica. ¿Cuál es el esfuerzo resiliente que le está quedando a usted para diseñar? En realidad su estructura sí está aguantando entonces los 21 megapascales que usted diseñó. Bien, el otro concepto importante que les comento, que deben tener en cuenta mucho, es el CRIP. No sé cuál sea la traducción del colombiano, ¿sí? Pero CRIP es la deformación plástica de un material. O sea, es como decir el acero cuando fluye. ¿Listo? Pero a nivel de compresión. ¿Por qué les digo, muchachos, a nivel de compresión? Porque ustedes tienen un elemento estructural, cualquiera que él sea, y bajo una carga constante, el elemento se va a comprimir. ¿Listo? El elemento siempre va a comprimir. Bajo esa carga, siempre se va a comprimir. Entonces, el creep se define como esa deformación después del estado elástico del material. Usted tiene una columna de concreto y tiene una carga siempre constante, la carga muerta. Tiene sus columnas y tiene sus losas ahí y nunca se ha habitado nadie. Se sabe que esas columnas están soportando cargas. Nunca se va a meter nadie en ese edificio. Hagamos ese ejercicio de pronto un poco fuera de contexto. Pero usted tiene las cargas, o sea, las columnas están soportando esa carga. ¿Sí? Las columnas están soportando esa carga. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? ¿Qué sucede? Que lo que pasa es que esos elementos, debido a esas cargas, se van a deformar, lógicamente, se van a deformar hasta un estado elástico, ya estamos hablando del estado elástico del concreto, llega, alcanza ese estado elástico y el concreto sigue deformándose aún más. Entonces empieza a considerarse una deformación que se debe precisamente a una deformación plástica del concreto. Y esas deformaciones y esos elementos son del orden, ¿sí? De .002 a .004, el concreto. ¿Eso qué significa, muchachos? Eso significa nada más y nada menos que solamente por cargas estáticas el concreto puede fallar. Ya nosotros en los cursos de diseño nunca nos hablan de eso, man. Nunca. Se los digo yo que he tenido la oportunidad de dictar este curso, se los digo yo que tuve la oportunidad de estar ahí donde están ustedes sentados escuchando a un profesor, que a mí nunca me lo dijeron. Es más, he tenido la oportunidad de hablar con grandes ingenieros de este país, gente que se dedica a la consultoría al día a día, que esto es su día a día, y ellos no me mencionan nada más. Entonces, miren, ¿de qué depende estas cosas? Primero, el CRIP del concreto, el esfuerzo del nivel del esfuerzo, efectivamente, del nivel del esfuerzo que está en el elemento estructural, de la duración de la carga. Habla aquí que los niveles de CRIP aproximadamente tienen un periodo o están sometidos a su máxima deformación por CRIP hasta un periodo de un año, obteniéndose los valores mayores de CRIP durante los primeros 4 meses.
O sea, las primeras deformaciones más grandes durante 4 meses. Estos programas que ustedes manejan, estos algoritmos que ustedes tienen, incluso en la universidad, licenciados y todo, ¿sí? Hay una etapa que les invito a todos los que son gomosos de los programas a que revisen, y ellos consideran una cosa que se llama efectos constructivos. Algo que yo nunca lo he aprendido a manejar ni me he preocupado, pero que ahora me llama mucho la atención tomar unos cursos sobre eso. Ellos manejan dentro de los diseños, o sea, dentro de los diseños del elemento, considerar la etapa constructiva. No sé si ahí consideran esto. Los esfuerzos y la edad del concreto. Perdón, la resistencia y la edad del concreto. Depende del CRIT. De las condiciones ambientales. Seguimos molestando con las condiciones ambientales. De la velocidad de la carga. Eso es fundamental. Incluso Freddy nos hablaba de que las velocidades de carga en los concretos, cuando vamos a romper los cilindros, tiene que ser una carga estandarizada. Eso todo está estandarizado. Eso nos demuestra esto. Los porcentajes y distribución del acero de refuerzo, que vamos a seguir en nuestro curso ahora inmediatamente a continuación. El tamaño del elemento. Los tipos, la finura y el contenido de cemento. ¿Sí? Las relaciones agua-cemento. Ustedes hablaban por allá, y yo no sé, aquí me gustaría que hiciera Freddy otra observación. Ellos hablan que para reducir el CRIT, la relación agua-cemento no debe superar el punto 30. Es que eso se vuelve una masa muy seca. Nosotros en Colombia creo, y por favor Freddy me corrige, creo que manejamos una relación agua-cemento que está alrededor de 0.45 por la famosa ley de Abrams. La resistencia del concreto es inversamente proporcional a la resistencia, a la relación agua-cemento. Pero también es que nosotros tenemos que manejar el tema de la manejabilidad de la mezcla y toda una serie de cosas. El tipo y la gradación de los agregados y del tipo de curado. O sea, tenemos que estudiar más sobre el tipo de curado en nuestras obras. ¿Sí? Yo no voy a ser estructuralista. A mí eso no me interesa. Pero ojo, señor constructor, que después no pretenda que estas cosas no le afecten a usted. Terminando este comentario que quiero hacer en esta charla, estos profesores se han tomado la molestia, ¿sí?, de sintetizar 8 de las metodologías para evaluar la contracción y el CRIT del concreto. Yo les voy a tomar yo les voy a hacer en mis notas de clase, la que a mi criterio muy personal considero que es la que debemos estudiar, que es la del ACI 209R 92, o sea, el modelo ACI 209R 92. Ese es el que voy a simplificar y voy a explicar un ejemplo en una próxima charla. Ahí están considerando cómo evaluar el CRIT y cómo evaluar, ¿sí?, la contracción del concreto. Entonces, ojo, el llamado de atención, pilas con estas cosas, porque es que, muchachos, ustedes son estudiantes por ahora, en menos de 2 años, 1 año, 1 año y medio, 1 año, yo qué sé, ya van a ser ingenieros. En Chile pasó una cosa muy particular y les dejo la inquietud. El último sismo de Chile, que fue hace creo que 5 años, que fue durísimo, los mejores edificios fueron diseñados por uno de los mejores ingenieros diseñadores de Chile, demasiadamente nombrado en el mundo. Y en ese momento está preso. ¿Y por qué está preso? En ese momento el señor está preso porque es que se le cayeron los edificios a él. ¿Y él cuál era la defensa de él? Viejo, pero es que yo utilicé las normas. Es que yo tengo mi NSR. Yo hice todo eso. ¿Y por qué se cayeron? Hay empresas expertas en el mundo, expertas que los invito en todas las áreas, en estructuras son los más fuertes, que se dedican a hacer lo que se conoce como la patología y la vulnerabilidad y la ingeniería forense. Eso se llama la ingeniería forense. ¿Sí? La ingeniería forense es que a usted, dado un evento sísmico, un evento catastrófico, lo llaman para ver qué fue lo que pasó. Las grandes aseguradoras, ustedes saben que los grandes edificios están asegurados. Las grandes aseguradoras tenían que pagar y responder por eso. La gente empezó a exigir su dinero por los seguros y llamaron a unas empresas norteamericanas y una europea para que hicieran el dictamen. Ellos dijeron, sí, eso está con la norma. Dice, ¿qué? Pero lo que pasa es que eso fallaron por de efectos esbeltos en muros portantes.
Ustedes se han dado cuenta, muchachos, que muchos de los edificios, los invito a los que son curiosos, espero que todos, hay edificios que dicen, es que hicieron una pantalla. Y en este momento todavía no se sabe en el mundo si esos elementos se comportan como un muro o se comportan como una columna. Y muchos de nosotros los ingenieros, y en especial los de esas curadurías, nos critican, que eso es un muro, que eso usted ni siquiera sabe. Acá, porque en Estados Unidos han sacado varias tesis doctorales estudiando eso y ellos lograron determinar que esos elementos tienen que comportarse bajo ciertas condiciones como un muro, bajo ciertas condiciones como una columna. El señor desafortunadamente no los puso a trabajar como ya 10 años atrás se venían estudiando y le fallaron los elementos. Y entonces, ¿cuál fue el dictamen? Que él tenía la culpa por el no estar actualizado para la cana. Entonces, ojo, muchachos, la observación que va acá es que pilas, la norma es algo básico, pero no es la ley, ¿sí? O sea, perdón, es la ley, pero es lo básico y no significa que con eso usted se puede cubrir. Usted tiene que estar al día. Entonces, pilas con estos dos temas. En las notas de clase les presento un resumen, algo más entero de eso para que ustedes, para el que quiera leerlo. Este libro, ustedes lo tienen en la base de datos que yo les pasé. El que es curioso y quiere leer, lo invito a que siga leyendo. Yo les voy a hacer el resumen porque pues, hay gente que me dirá, no, pues que esa tanta cosa y tanto tema. Entonces, pues es un resumen muy ejecutivo para que ustedes, los que quieran ver, pero ojo, contracción y CRIB en el concreto lo tienen que considerar. Vamos a hacer un ejemplo más adelante, porque no puedo dedicar las clases a eso, pero siempre voy a hacer unos breaks de esos elementos. Hay otras cosas, pero para la siguiente clase les hago el break sobre otro tema. Pero recuerden, CRIB y concreto vamos a hacer, o sea, ya saben qué es, ya saben de qué depende, en las notas de clase está, y vamos a hacer un ejemplo de ese modelo. La ACI se tomó un comité completo para hacer un modelo de cómo evaluar eso. Y nosotros acá en Colombia no nos dicen, aquí le doy la palabra muy brevemente, si de pronto Freddy nos puede dar una percepción sobre esto o si en Colombia se hace. Le digo, siempre le doy la palabra a él, pues porque él estuvo junto a los grandes constructores de este país cuando fue jefe de laboratorio de Asocreto y de pronto escuchó o contradice lo que yo estoy diciendo. Freddy, por favor, si nos puede dar algún aporte. Buenos días. Buenos días, Freddy. Buenos días, ingeniero. Bueno, sí, señor. Sí, de verdad que este es un tema que aunque no lo tomamos con conciencia, sí es un tema delicado. Pues de un tiempo para atrás no se estudiaba mucho. Ahora sí, digamos que aproximadamente hace 5 años, 7, 8 años es que hemos tomado como conciencia de este tema. Y es el tema de durabilidad de las estructuras. ¿Sí? Hay una norma técnica para durabilidad de estructuras y es la NTC 5551. Habla todo lo de durabilidad de la estructura. Siempre nosotros, en algún momento lo dije, nosotros siempre pensamos es que no debe cumplir solo resistencia y nos olvidamos del tema de durabilidad, donde realmente se evalúa pues lo que son sulfatos, cloruros, para el caso que me está diciendo usted de retracción, contracción. Y uno de los puntos importantes que usted tocó fue la reactividad potencial de los agregados. Ese es el tema pues, que produce, aunque existe también el tema de cambios de volumen. Normalmente que me habla usted de contracción y retracción del concreto, eso sí se evalúa desde hace rato, pero es desde el punto de vista de fenómenos ambientales como es temperatura, el frío, el calor, ¿qué puede sucederle al concreto? Esto también fue evaluado y se evalúa aún en Asocreto, el cambio de volumen. Finalmente eso es lo que le está ocurriendo al concreto, son cambios de volumen por temperatura. Eso también es bajo normas estandarizadas, normas americanas, pues hasta hace 5 años pues no se tenían normas en Colombia, son la ASTM 490, una norma americana, y ASTM 157. Básicamente así, estas son de cambio de volumen por temperatura. Lo que se hacía era tener un prisma que tenía medidas de 7,5 centímetros por 7,5 centímetros de altura y una longitud de 28 centímetros. Y se sometía a cambios de temperatura. Durante los primeros 28 días
se sumergían en agua y después de los 28 días se sacaba del agua y también en este momento pues se dejaba al ambiente bajo unas temperaturas controladas, 23 grados más o menos 2, y durante todo este tiempo se observaba cómo iba a ser el cambio de este elemento, ¿sí? Eso en cuanto, pues lo que digo para todos estos cambios pues de volumen por temas ambientales. Después también se observó que el concreto estaba sufriendo fisuras, fisuras pero que ya era desde la parte interna, donde también se producían en este momento cambios de volumen. Entonces se empezó a estudiar un tema y fue la reactividad potencial. ¿Sí? También iniciamos en ese entonces con normas americanas, ya existen las normas NTC, pero pues siempre se evaluó hasta hace, creo que la última versión que salió fue precisamente el 2019, la reactividad que fue cuando se empezó a estudiar, pero pues nosotros sí estudiamos bajo otra norma americana que es la ACTM 1260. Esa norma lo que hacía finalmente era mirar por qué se estaba produciendo el cambio de volumen en el concreto y fue donde se observó que habían unos agregados que en presencia de agua y en presencia del cemento producían estos cambios de volumen. Lo que nos hablaba el ingeniero, sí, básicamente era esto, un gel que empezaba a cubrir la parte del agregado y lo hacía expandir. Entonces, esto se ha estudiado muchísimo. Ya en este momento, pues hay especificaciones que dice que en este momento no puede ser superior al 0,2%. Si se supera eso, pues en este momento se debe cambiar el agregado. Ya entonces nuevamente apareció otra norma donde algo que me nombraba el ingeniero y me decía, oiga, ¿qué son adiciones en el concreto? ¿Sí? Entonces, esto lo hablo porque esto de pronto en la parte de Bogotá, en la parte central, no, pues digamos que aunque las concreteras lo hacen, evalúan, pues digamos que hacia la costa es donde más podemos ver estos casos, ¿sí? Porque tenemos cambios diferentes, tenemos aguas salinas, tenemos agregados que de pronto, aunque en Bogotá es una de las cosas, cuando estuvimos estudiando, casi todos los agregados de Bogotá eran reactivos, ¿sí? Al ser reactivos, pues entonces ahí es donde entraba a uno a revisar qué podemos hacer porque pues tenemos que trabajar con lo que hay. Entonces es donde empezamos a trabajar el tipo de adiciones, que son incorporaciones que se le hacen al cemento, ¿sí? Para cambiar las propiedades de este. Le hablaba ese día, pues que hablábamos de aditivos y adiciones. Los aditivos, pues es para cambiar las propiedades del concreto y las adiciones son para cambiar las propiedades del cemento. Entonces, pues ahí ya se utilizaba silica fume, se utilizaba cenizas, puzolanas, que mitigaban esa expansión que estaba produciéndose en el concreto, ¿sí? Inicialmente uno, pues digamos, como lo he dicho desde el punto de durabilidad, no lo tiene presente. Pensábamos en 3000, ahí hago el otro pues, paréntesis de lo que me hablaba el ingeniero de relaciones agua-cemento. En la NSR 10, en el capítulo C, habla una parte de durabilidad y ahí es donde nos habla de la relación agua-cemento. Nosotros podemos hacer un diseño, un concreto de 3000 PSI con una relación agua-cemento .60, .70, pero estamos olvidando la durabilidad. Entonces ahí lo que hizo la norma también fue incluirnos esto de relación agua-cemento. Dice que, pues la verdad, desde el punto de vista cuando yo diseño, los concretos no me gusta subirme a una relación agua-cemento de .57, .58 por normas de diseño del ACI y de las normas RLN, ¿sí? Ya cuando estamos aquí, dependiendo del tipo de concreto, en algunos capítulos de la misma NSR dice que dependiendo del tipo de concreto y la resistencia y donde va a estar expuesto, pues se debe bajar la relación agua-cemento. Cuando hablamos de PETAR, me dice que pues, son concretos de 4000 PSI y que la relación agua-cemento no puede ser superior a .48. Entonces, Perdona, una observación ahí, Freddy. Muchas gracias, pero por favor continúe. PETAR, para los que no conocen, son esos concretos que utilizan para este tipo de estructuras hidráulicas donde vamos a hacer todo el tema de mantenimiento de aguas residuales. Por favor, Freddy, qué pena. Sí, son plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, pues sí,
Esos cambios de volumen se están viendo en este momento afectados es por los agregados. Entonces, hacia la costa, aunque tenemos, digamos que cambios por los ambientes, los agregados son muy buenos para ese caso. O sea, son calizas que no sufren o no tienen esas propiedades de expandirlo, entonces nos han ayudado mucho. Pero en el interior sí contamos en ese momento con materiales muy reactivos. ¿Sí? Uno inicialmente inicia haciendo un ensayo químico que se llama reactividad potencial método químico, que es un ensayo ligero porque pues el ensayo rápido, el que más demora puede demorar un estudio un año. Entonces, ¿quién va a esperar todo este tiempo? Entonces, pues son ensayos acelerados donde se somete el concreto a una temperatura de 68 grados, perdón, no lo tengo en este momento, no lo recuerdo muy bien porque ya hace ratico no lo hago, durante 28 días y pues está en este momento en un ambiente diferente, ¿sí? Y entonces pues ahí es donde vemos el cambio de volumen, ¿sí? Otra cosa de lo que nos hablaba el ingeniero es algo muy importante. Cuando tenemos masas grandes de concreto, para este caso, una hidroeléctrica o un volumen, digamos, grande de concreto, se produce lo que se llama el calor de hidratación. El calor de hidratación es otra cosa que, pues, lo que se genera en este momento porque el cemento está cambiando de su estado, ¿sí? Y genera ese calor de hidratación, entonces, pues, esa es una de las cosas que se tiene que medir también. O sea, en el momento en que yo estoy diseñando, tengo que conocer, bueno, voy a hacer este elemento, qué volumen tiene. Hay que evaluar en este momento calor de hidratación porque cuando llamémoslo así, la mole de concreto es tan grande, se genera el calor de hidratación y lo que hace en este momento es hacer un cambio de volumen, donde también va a generar fisuras. Uno diría microfisuras, pero es que no son microfisuras, ya en este momento pues ya son fisuras que se van generando y que de pronto uno no las tiene presente. Bueno, sucede todo esto y ¿qué podemos hacer? Pues ahí es donde muchas veces desde el diseño uno dice, oiga, para que no se genere ese calor de hidratación, uno tiene que colocarle hielo al concreto para bajarle la temperatura. Entonces, pues esto así como a grandes Freddy, rasgos. yo le hago una pregunta. Usted que trabajó tanto y fue tan experto ahí en ese laboratorio que hasta hace poco era la élite de los laboratorios en Colombia. ¿Hay algún experimento o ensayo, Freddy, que me ayude a medir el CRIP? Ingeniero, pues digamos que en este momento nosotros sobre CRIT no evaluamos. No evaluamos nosotros. En el laboratorio lastimosamente no, hasta ahí ese punto no lo evaluamos nosotros. Evaluamos contracción del concreto, contracción Sí. que pues es parte del cambio de volumen que presenta, pero no CRIT no evaluamos. Listo. Bueno, muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Freddy. O sea, ojo a todos, muchachos, porque es que yo no estoy dando esto y con todo respeto lo digo por completar ni rellenar clases. Esta es una parte de la norma que es el capítulo C4 o C5. Por favor, me corrigen cuando revisen la norma y todos los capítulos y todo lo que menciona Freddy es lo que el ingeniero estructural y el ingeniero diseñador tiene que revisar, ¿sí? Una de las cosas a las cuales ustedes se van a enfrentar y hoy les voy a dejar una conferencia que necesito que todos vean, que es precisamente la revisión de tanques, ¿sí? Del curso y del evento que tuvimos la oportunidad de asistir virtualmente el año pasado. Les voy a dejar toda la carpeta. Ahí se llama Vulnerabilidad y Patología de Estructuras tipo tanques que hizo la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Y voy a darles la referencia de una para que ustedes la vean de tanques y miren cómo es que se hace el levantamiento de la información, porque es que ustedes se van a enfrentar a un problema. El primer problema es diseñar, y diseñar es muy fácil, porque es que esto van a ser fórmulas, ya nos vamos a dar cuenta. Y yo hago el llamado de atención porque es que yo me encuentro profesionales y compañeros y colegas, como van a ser ustedes míos, que uno les pregunta y no tienen ni idea de cómo comenzar, ¿sí? Entonces yo la idea de estas charlas es que ustedes aprendan muchas cosas y técnicas que se utilizan en el gremio para que ustedes puedan hacer eso. Y el otro gran tema en el cual se van a enfrentar es la vulnerabilidad. Uno es el diseño, que usted no sabe cómo le va a dar, y otra cosa es que usted tiene la estructura y cómo abordarla. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Vamos a tomar vamos a seguir y ya tomamos nuestro descanso. Bueno, entonces,
Nosotros nos habíamos encontrado bajo 3 condiciones específicas bajo las cuales está trabajando nuestra estructura de concreto. Primero, una estructura de concreto no agrietado, no agrietado. La segunda es una condición de concreto agrietado, pero en una condición elástica, ¿sí? Y la tercera es la condición de falla, que ya es la condición bajo la cual trabaja. La norma trabaja las 3 condiciones. Lo que pasa es que la norma sugiere, como ingeniero estructural, que usted haga bajo la condición de falla. Uno diseña bajo la condición de falla y estos algoritmos comerciales que nos venden están bajo esa condición. Pero, ojo, y lo dice el profesor Segura en su texto, y lo dice más que todo, lo menciona es porque, valga la redundancia, lo menciona la norma y le dice a usted que muchas de las estructuras que usted como ingeniero estructural o que usted como ingeniero constructor va a remodelar o va a mirar o va a modificar, se hicieron bajo una condición elástica. Por eso es importante que por favor tengamos muy en cuenta que la condición elástica del concreto todavía se la utiliza como una condición de diseño para nuestros elementos. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, en nuestra condición de elemento no agrietado, nosotros habíamos dicho, aquí en este elemento que les estoy indicando, les habíamos dicho que este elemento estructural, que es una viga, está trabajando como si fuera un elemento continuo. O sea, que ¿qué es lo que nos va a aplicar en realidad? Lo que nos está aplicando es la teoría de flexión, de flexión, ¿sí? De flexión, no de deflexión, sino que en realidad casi que es un complemento, que es de deflexión, ¿sí? La teoría de deflexión, que ustedes ya la vieron en el curso de resistencia, y nos hablaba la norma, retomo rápidamente esto, nos decía que ese momento MCR, ¿sí? Que es el momento de rotura, elemento en el cual se presenta la primera microgrieta, va a estar evaluada por SFR, FR, IG y el YT. Voy a retomar rápidamente. Permítanme un segundo, voy a dejar, vuelvo y les digo, muchachos, me tienen que tener paciencia, pero ya estoy cogiéndole más el tiro a esto. No me funciona. Ay, Dios mío. Perdón, es que está desactivado. Ya, permítanme un segundo, por favor, que esto reconozca. Entonces, en la primera condición que yo estoy considerando, olviden el dibujo que tienen allá, lo que estoy diciendo es que bajo una condición, ¿sí? Bajo una condición de... Disculpe. Tengo que aprender, muchachos. Bajo una condición de flexión, o sea, una condición de elemento que no tiene rotura, ¿sí? Usted está considerando que este elemento, toda la sección, ¿sí? Trabaja como un elemento continuo, ¿sí? Entonces usted sabía por allá de su curso de resistencia de materiales que el esfuerzo es igual ¿a quién? Al momento por C sobre I, te decían por allá. Y le decían, profesor, ¿qué es esto? Pues este es el esfuerzo que tiene en el punto que usted está considerando, sea este, bueno, el esfuerzo que sea. ¿Esto quién es? Ya habíamos dicho desde el momento externo, que usted de dónde lo va a traer, mi respetado ingeniero, pues del análisis estructural. ¿Quién era C? C es la ubicación del eje centroidal. ¿Y quién era I? Perdón, ¿y quién era I? Era la inercia medida con respecto a ese eje centroidal. Ojo con esto. Ojo porque ya nos vamos a encontrar con una situación un poquito delicada que yo el semestre pasado vi que algunos de mis estudiantes patinaban. La inercia, ¿cómo se mide la inercia con respecto al eje centroidal? B H al cubo sobre 12. Por favor, les reitero, si quieren participar, pueden participar. BH al cubo sobre 12. Entonces, ojo con esto, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Si va a despejar el momento, eso es igual ¿a quién? Al esfuerzo por la inercia sobre C. Entonces la norma le dice aquí que este es un valor, recuerden que los esfuerzos, la norma los denota con minúsculas FR, y
le llama G y G, perdón, y C lo llama YT. Esta es la observación que quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Que quiero que quede claro. Esto es un FDR, un momento, un esfuerzo de rotura del concreto. O sea que este es el máximo esfuerzo del concreto antes de que comience la falla. Y ella nos dice, y aquí quiero ser muy claro y enfático, FR, dice la norma, que lo debe evaluar como. Yo no me sé las fórmulas. Así que me van a perdonar, muchachos, si tengo que revisar todo, porque yo no me sé las fórmulas y por tampoco exijo que mis estudiantes se las aprendan. Esto es igual a 0.62 lambda por la raíz de F'C. ¿Listo? Entonces, si usted tiene la calidad del concreto con el cual va a diseñar, usted tiene la sección del elemento, porque la inercia ¿de qué depende, respetado ingeniero? Depende de la base y la altura, ¿sí? Y esto es YT, pues puede encontrar cuál es el máximo momento que le soporta esta sección antes de que se le comience a fisurar. Entonces aquí era que yo quería hacer esta observación, muchachos, que ustedes saben que usted tiene una viga simplemente apoyada. Siempre se lo hace con este tipo de ejemplos por facilidad de la explicación, que si usted tiene una carga, ya estoy cogiendo el tiro, de carga distribuida, usted puede obtener un diagrama de momento que en teoría es así. Bueno, ahí sí me quedó horrible, ¿no? Ahí, disculpen. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Este es el valor del momento. Esta es la posición, ¿sí? O sea, ¿cuál posición usted está midiendo acá? Y esto es el valor del momento que tiene esa sección en cada punto. Digámoslo aquí, tratemos de dibujarla aquí. Entonces, miren, ustedes ven que el momento va creciendo hasta un valor que es un valor máximo. Y ese valor máximo sabemos que es WL cuadrado sobre 8 para un elemento simplemente apoyado. Estamos haciéndolo porque es que esto ya no es un curso de análisis. Ustedes saben que si tienen un empotramiento eso es diferente. Ustedes saben que si estos están fijos eso tiene otro valor diferente. Pero para lo que estamos necesitando, digamos que este es el valor del momento. O sea, ¿qué es lo que sucede, mis queridos ingenieros? Si miramos esto, desde el punto de vista de una viga, muchachos, vemos que debido a esta carga, y esto es una explicación que me pareció muy bonita, la encontré en un texto, debido a esta carga, y debido a este comportamiento de este elemento, debido a esta carga, ustedes van a dar cuenta que cada una de estas secciones, ¿sí?, se ve sometida a un momento cada vez mayor. O sea, ¿qué significa? Significa que aquí tenemos un momentico M1, ¿listo? Un momentico M1. Luego un momentico M2 mayor que el M1. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que este momento puede ser menor que este momento de agrietamiento. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que la sección nos está agrietando. O sea, toda esta parte, hasta el punto donde llega el momento de agrietamiento, o sea, este MCR, perdón, que aquí le llama la norma MCR, ¿sí? De aquí para acá, los momentos que está soportando esta viga son muy pequeñitos, o sea que ya no se está agrietando. Pero ¿qué sucede a partir de este punto? Que empiezan a generarse, ¿qué? Unas microfisuras, ¿sí? Y luego unas fisuras, hasta que las fisuras más grandes teóricamente sean en el medio. Ya vamos a ver cómo es que interpretamos eso. Y luego empiezan a disminuir esto acá, hasta que llegan nuevamente al punto, porque esto es simétrico. Llega un punto donde esto es el momento de fisuración. Esto es el momento de fisuración. Llegan a este punto, ¿sí? Llegan a este punto, ¿listo? A este punto, y nuevamente dejan de aparecer. Ojo con esto porque esto es importantísimo. Estas fisuras así, a lo largo
perdón, perpendiculares al eje del elemento, generalmente son fisuras debidas a excesos en los momentos. O sea, las cargas que usted tiene acá son muy grandes. Porque vamos a ver más adelante, mis respetados ingenieros, ¿sí?, que ustedes van a tener luego unas fisuras así. ¿Sí? Y esas fisuras son fisuras debidas a efectos de fuerzas cortantes en los elementos. Entonces usted como ingeniero, patólogo o como ingeniero forense, que el que quiera estudiar eso, va a llegar y va a ver y le van a decir, bueno, y el primer concepto que usted va a decir es, vea, eso tiene, o usted va a darse una idea de una vez y decir, vea, eso tiene problemas por efectos de cortante o tiene problemas por efectos de flexión. Ya son los primeros indicativos en lo que uno dice. Quiero hacer un último comentario aquí antes de cerrar esta primera parte. Ojo, Freddy nos hablaba de unas fisuras. El profesor, uno de los profesores que desafortunadamente falleció, el único profesor, él lo decía, no lo digo yo, él lo decía, que era patólogo certificado de Norteamérica. ¿Sí? El profesor, fue el profesor mío. Ya les doy el dato. Él hablaba, él decía la diferencia entre fisuras y grietas. Y hay una medida, hay un elementico, ahora lo busco en el break que vamos a hacer inmediatamente, busco para que miren cuál es la diferencia entre la fisura y la grieta. Y él hablaba de fisuras y de grietas, y él decía que en patología de estructuras eso es lo que se habla, de fisuras, de fisuras y grietas. ¿Por qué yo hago énfasis en esto, muchachos? Porque es que miren, sí, mucha gente de trabajo no hay por la pandemia, no, trabajo es lo que hay. Y de esto hay mucho. Y no hay patólogos, no hay gente que sepa bien cómo identificar esto. ¿Sí? Y la gente espera que nosotros como ingenieros estemos llenos de fórmulas y que le demos una solución con las fórmulas. Y muchas veces las fórmulas no le dan la solución, sino es el concepto. Por eso es que quiero hacer tan énfasis en esto. Finalmente cierro en 2 minutos esto. Habíamos dicho que nosotros en esta expresión tenemos este valor de lambda. Quedé comprometidos con ustedes a entregarles el valor de lambda. El valor de lambda ya se los he anexado en sus notas de clase. Y el valor de lambda está en el capítulo C 8.6, que se conoce como el concreto liviano, para que ustedes lo revisen y lo lean. ¿Listo? Generalmente nosotros vamos a trabajar con un concreto donde lambda vale 1, pero la norma establece cuándo el lambda vale 0.85, cuándo vale 0.75, cuánto vale 0.90, pero es importante que la norma establece cómo usted tiene que tomar el valor de lambda. El curso es de concreto, no me parece acertado ponerme a leerles la norma. Los invito como motivación a que lean. Ya están las notas de clase, revisen, ¿sí? Y si hay alguna observación para que ustedes la hagan, por favor la hacen y dicen, profesor, quiero que nos aclare este tema. Así es como yo voy a ir alimentando estas notas de clase, con los temas de la norma y los temas de las cosas. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en 10 minutos, por favor. ¿Listo? Muy amables. Ya estoy con ustedes, por favor. Vale, profe.
Bueno, muchachos, entonces, por favor, continuemos. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿sí? Un ejercicio para que, porque muchos de ustedes me hacen el llamado de atención que quieren que apliquemos esas expresiones y esto, pero realmente esto es simplemente aplicar la fórmula, y perdón, lo digo así. Entonces vamos a tomar una nueva. Digamos que nos dice que vamos a evaluar. Tenemos que evaluar el MCR, listo, el MCR, o sea, el momento de rotura antes de la rotura. Freddy me hacía la observación, muchas gracias Freddy, se llama regla de las fisuras, según lo que me dice y me hace la muy buena observación Freddy. Regla de las fisuras es una regla que se hace para medir. Ay, chao, lo olvidé. Bueno, discúlpenme, para la próxima clase sí se las muestro. Bueno, entonces, si tenemos una sección, yo voy a hacer, es que aquí muchachos, yo siempre mis profesores me hablaban y me amenazaban, es que yo hago los fáciles, ustedes los difíciles, decían. Digamos así entonces, muchachos, yo hago los fáciles, ustedes hacen los difíciles, aunque aquí en esto no hay nada de difícil. Esto tiene 0.25 metros, 0.25 metros, o sea, es una viga de 50 de alto. Profe, no estás compartiendo. Ay, discúlpenme, qué pena. Muchas gracias, jovencito, muy amable. Yo hablando solo acá. Discúlpenme. Ahí está, discúlpenme, qué pena con ustedes. Listo, 0.25, y digamos que esto tiene 0.30 metros. ¿Listo? Nos dicen que esta viga, ingeniero, usted la va a diseñar con un F'C de 28 megapascales. 28 megapascales. Bien, eso es todo lo que nos dicen. Creo que no nos hace falta nada más. Y nos dicen que encontremos cuál es el momento de fisuración. Hay algunos textos que lo llaman, mis queridos ingenieros, como el momento de rotura también, ¿sí? O el momento de fisuración. Evidentemente esto, usted dice, el momento de fisuración no es otra cosa que FR por IG sobre YT. ¿Listo? Bien, en ese orden de ideas, muchachos, vamos a esto. ¿Cuánto vale FR? 0.62 o 0.62, por favor, revisen en lo que les digo, muchachos. Se pueden sacar lo que quieran. Yo no me sé la fórmula, ni la norma peor. ¿Sí? Porque eso no es para aprendérselo, eso es para tener un documento técnico todos los ingenieros, pero aprenderse nada. 0.62 por lambda por la raíz de F'C. Cada vez que hago mis diseños y me salen más requerimientos, a mí me encanta que me pongan a pensar. Hay cosas que aprendo, uno día a día aprende más, muchachos. Bien, yo les dije, y quiero empezar siendo enfáticos aquí, cuando la norma nos da estos valores, generalmente nos dice en qué va a estar expresado este elemento y en qué tiene que colocar usted las variables dependientes y en qué va a estar la variable independiente, ¿sí? En este caso nos dice que este elemento siempre lo tenemos que colocar en megapascales y que el resultado nos va a dar en megapascales, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que lambda es igual a 1.0. Entonces, me retomo y voy a ser abusivo con ustedes y voy a leer. No es muy largo, pero leamos. ¿Listo? Discúlpenme que no es muy largo. Dice, póngale cuidado. Voy a leerlo y, por favor, dice, para uso de concreto de peso liviano, debe emplearse el factor de modificación lambda como multiplicador de la raíz de F'C en todas las ecuaciones y secciones aplicables al título C del reglamento del NSR 10. Donde lambda es igual a 0.85 para concreto liviano de arena con peso normal y 0.75 para otros concretos de peso liviano, ¿sí?
Se permite la interpolación, presten atención, entre 0,75 y 0,85 con base en fracciones volumétricas cuando una porción de los agregados finos de peso liviano es reemplazada por agregado fino de peso normal. ¿Sí? Ya no quieren repetir más, pero la próxima clase quiero que Freddy nos explique eso de qué es esa cosa de agregados de peso liviano y peso normal. Se permite la interpolación lineal entre 0,85 y 1 para concretos que tienen agregado fino de peso normal y una combinación de agregados gruesos de peso normal y de peso liviano. ¿Sí? Para el concreto de peso normal, lambda es igual a 1. ¿Listo? Si se especifica la resistencia promedio de la tracción del hundimiento del concreto del peso liviano FCT, entonces lambda es igual a FCT por la raíz de 0.56 raíz de F'C. Eso es un concepto que miraremos más adelante. Lo último que quiero terminar es con esta parte. Para el concreto de peso normal, lambda es igual a 1. ¿Listo? Y que ese valor depende de la calidad de los agregados. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y la próxima semana, a ver, hagámosle acuerdo a Freddy que nos explique qué es eso de concretos livianos y de peso, pero agregados. ¿Listo? Bueno, entonces, lambda es igual a 1. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuánto vale FR? 0.62 por 1 por la raíz de 28. FR. 3.28 megapascales, profe. Muchas gracias, muy amable jovencito. 3.28 megapascales. Megapascales. Muy amable. Ya tenemos el esfuerzo de rotura. Se supone que, y eso es lo que tenemos que entender, es que este es el esfuerzo al cual se empieza a presentar las primeras fisuras dentro de la parte de tensión del concreto, o sea, acá, aquí. ¿Sí? Bueno, en realidad el concreto no hablemos de la zona de tensión de la sección. ¿Listo? Eso es lo importante. Muy bien. Ahora sí, vamos por acá. ¿Cuánto vale la inercia bruta? Creo que ground, algo así es en inglés. Nunca le he podido, aunque me gusta leer mucho en inglés, pero no he podido entender bien por qué es la G, que viene de bruta, o ground, o algo así. Listo. ¿A qué es igual? B. 0.3 por ¿Correcto? 0.5 al cubo. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Dividido 12. Si eres tan amable, la unidad. Esto está en metros, o sea que esto me da metros a la cuarta potencia. 0.003125. 0.003125. Muchas gracias. ¿Y la unidad es? Metros a la 4. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale YT? YT. 0.25. Muchas gracias. 0.25, porque es la ubicación del eje centroidal al punto de mayor esfuerzo, o la zona comprimida o el de mayor tensión, que en este caso es igual porque es una sección uniforme. Entonces, muy bien. Entonces, mis queridos estudiantes, ¿cuánto es MCR? ¿Es igual a cuánto? Sería, nos dio esto, 3.28, ¿sí? Megapascales por la inercia, que es 0.003125 metros a la cuarta, dividido 0.25 metros. Entonces esto nos da que aquí tenemos metros con metros a la cuarta, se simplifica 1, esto me queda metros a la 3, ¿sí? Esto es meganewton sobre metros al cuadrado, o sea, se me simplifican 2 y me quedan meganewton por metro. Entonces, por favor, si alguien me ayuda con esta operación, ¿cuánto nos da? Profe, a mí me dio 41 kilonewton metro.
41 kilonewton metro. ¿Sí? Sí. Bueno, hago llamada de atención, de pronto todos son expertos, pero hago llamada de atención porque ya aquí nuestro respetado ingeniero nos la cambió a kilonewton. No tengan cuidado con las unidades, porque generalmente eso es lo que uno falla. Y precisamente los digo, muchachos, porque es que uno, y discúlpenle, lo digo y lo hago con este comentario, uno sigue siendo viejo, me refiero a mí, uno sigue siendo viejo y se sigue equivocando. Estaba diseñando ayer un muro para una carretera de 8 metros de altura y esa vaina me estaba dando la cuantía mínima. Yo dije, ¿cómo un muro de 8 metros me tiene que estar dando la cuantía mínima? Es que eso es absurdo. Y dele y busque y que estos programas están mal y todo. Pues había sido que he estado tomando las unidades del programa en unas cosas y las otras en otras cosas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago el llamado a atención? Porque, muchachos, uno no deja de equivocarse en estas unidades. Muchas gracias, jovencito. Entonces, 41 kilonewton metro. Ese es el momento. Este es el momento, ¿sí? Este es el momento de fisuración del concreto. O sea, con momentos menores a esto, ingenieros, se supone que esta sección no cambia. Veamos. Quiero aquí completar algo. Yo, como les decía a los de Metálicas el viernes, discúlpenme porque hacer un ejercicio es difícil. O sea, lo más complicado de escribir un libro es hacer hacer los ejemplos. Por eso les ofrezco disculpas en nombre de todos mis colegas que a veces ustedes se nos burlan que, no le dio, que no es fácil a veces inventarse un ejercicio. ¿A qué va el comentario? Voy a lo siguiente. Por peso propio, esa va a ser la pregunta. ¿Se fisura? ¿Quién me responde esa pregunta? Un minuto para que piensen. Por peso propio, ¿se fisura? Piensen, muchachos, todos, incluidos los invitados. Profe, Dale. pues en ese ¿Cómo? caso no tendríamos que saber la longitud de la viga para saber. Sí, muchas gracias. Tienes toda la razón. Sí, digamos, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Digamos que esa viga es de 3 metros. Listo. Muy acertada tu observación. Muy bien, sí, sí, señor. 3 metros. Creo que muchos de ustedes están pensando y están pensando acertadamente. Muy bien, porque dirían, hombre, vamos a ver cómo solucionamos esta eventualidad que se acaba de inventar este profesor. Pues, hombre, yo tengo que comparar. Es un momento de fisuración. O sea, este es el máximo momento, porque de momentos de aquí para allá ya se me empieza a fisurar la sección. Yo ya no tengo nada más que hacer. Pero entonces, digamos, él nos habla de un peso propio. Entonces, muy acertado lo que hizo su compañero, dijo, a ver, veamos. Tenemos la viga, ¿sí? Tenemos una carga distribuida. ¿Por qué tenemos una carga distribuida, ingenieros? Porque el peso se considera una carga distribuida. El peso en realidad se considera una carga distribuida, ¿sí? Este es el peso propio. Peso propio. ¿Cómo saco cómo saco el peso? ¿Sí? ¿Cómo saco el peso? Por metro lineal del peso propio, valga la redundancia. El peso propio, habíamos dicho, creo que hice la observación, que era, o no es otra cosa, que el gamma del concreto por la sección transversal. ¿Sí? En ese orden de ideas, ¿cuánto me da esto? Me da 24
kilonewton sobre metro cúbico por la sección transversal. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 0.3 por 0.5. Si alguien me ayuda, por favor. 3.6. Muchas gracias, jovencito. 3.6 kilonewton Metro. por metro. Recuerden, muchachos, porque es que muchos de nosotros, me incluyo a mí, cuando yo estaba en el semestre de ustedes, uno no tiene proporción de los pesos. En realidad no tiene proporción de nada. No sale con tanta fórmula que ni siquiera sabe cuánto cobrar. Entonces, ahí en ¿qué es lo que pasa, muchachos? Quiero mostrarles algo. Si ustedes este valor de kilonewton lo dividen entre 10, les da en toneladas. O sea, esto es 0.36 toneladas por metro. Para los que todavía están sin proporción, una tonelada saben que es 1000 kilos. O sea, esto nos está diciendo, perdón, yo cierro aquí un momentico esto. A ver, ¿cómo es que la cosa no vaya? Eso ya. No voy a hacer que cierre esto. Es lo mismo que tener 360 kilos por metro. Miren lo que pesa una viga, muchachos, de 50 por 30. Yo le pregunto a todos los juiciosos del gimnasio, ¿usted puede levantarse un metro de una viga de 30 por 50? Son 360 kilos, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, muchachos, porque es que a veces nosotros, lo que les digo, nosotros los estudiantes salimos de la universidad y no tenemos proporción. Una viga de 30 por 50 ya no la levanta nadie, un metro lineal. Entonces imagínense 3 metros, ¿cuánto pesa? 3 metros están pesando casi una tonelada, lo que pesa un auto pequeño. ¿Sí? 6 metros pesa lo que pesa una camioneta grande, 2 toneladas. Entonces ese comentario quería hacerlo y disculpen si de pronto fue fuera de lugar, pero es para que vayan entendiendo la magnitud de los pesos. O sea, una viga de 30 por 50 pesa 360 kilos cada metro. ¿Sí? Si uno en el gimnasio con 10 kilos ya no puede en cada brazo, imagínense. Bueno, hay unos que sí pueden, yo soy el que no puedo, con 5 kilos, pero hay unos que sí pueden. Pero yo creo que será que sí pueden con 360 en cada brazo, no creo. Entonces, ojo, ¿listo? Tenemos la carga, el peso propio, solamente el peso propio. Usted cogió y fundió ese elemento, no tiene nada más, ¿sí? Cogió y fundió ese elemento. No hay nada más ahí en ese elemento. ¿Listo? ¿Cuál sería? Qué pena con ustedes, me toca hacerlo acá. Voy a hacer aquí una línea. Hacia mis profesores allá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el momento? El momento en el centro, el momento, debido a esa carga. W, L cuadrado, sobre 8. Si alguien me ayuda, por favor, si es tan amable, me da W. ¿Cuánto me dio? 3.6 kilonewton por metro por 3 metros, habíamos dicho, era este elemento, por 3 metros, esto al cuadrado, dividido 8. ¿Cuánto me da ese momento? Esto es metros al cuadrado, porque es metros, esto al cuadrado, ¿sí? Este se va con este, y me queda en kilonewton metro. ¿Alguien que me ayude, por favor? 4.05, profe. 4.05. 4.05 kilonewton metro. ¿Sí? Miren. Miren lo que pasa. Quiero que se den cuenta en algo que yo siempre le hago énfasis a mis clientes y a algunas personas que me hacen la observación. ¿Cuánto era el momento? ¿Cuánto era el momento de fisuración que nos dio con este concreto? Creo que es este, ¿no? ...41 kilonewton metro. Para una viga de 3 metros, usted prácticamente la podría diseñar con el método elástico.
Porque ¿cuál es el momento que él le soporta antes de que empiece a fisurarse y a meterle tanta fórmula y cosa? 41 kilonewton metro, ¿sí? ¿Y cuál es el momento que le está dando? Y este es el momento máximo, recuerden, porque estamos haciendo el momento máximo en la mitad del elemento. Momento máximo. ¿Cuál es el momento máximo que nosotros tenemos en el elemento? 4.01. Este momento es mucho más pequeño, es casi 10 veces menor que el momento de fisuración. Pregunta, ¿la sección está fisurada? No. No. Muchas gracias. No, ¿no es cierto? Porque él aquí en este momento, respetados ingenieros, en este momento es que empiezan a generarse estas fisuras. Antes de que este momento, ya no tiene ningún problema, ya trabaja como si fuera una sección continua, como si fuera un pedazo de madera, como si fuera una sección de acero. Acá tensión y acá compresión, pero ya no se ha fisurado. Porque es que el concreto es esto. Y entonces la pregunta aquí que dice, bueno, profesor, ¿y entonces por qué no se consideran los efectos de tensión del concreto? Por seguridad. Por seguridad. Pero en realidad el concreto sí soporta tensión. Sí soporta. Y aquí nos estamos dando cuenta. Y miren, una viga de 3 metros y de 50 por 30. ¿Sí? De 50 por 30. Y en 3 metros. Para los que tengan idea, 3 metros aproximadamente mide el cuarto de la mayoría de ustedes, donde viven. 3 metros son el lado más largo de su cuarto. Y si usted coloca una viga del lado de eso no tiene problema, ya no se va a fisurar todavía. Si es de 50 por 30, ¿qué pasará si es de 30 por 30? ¿Qué pasará de 25 por 25? Pero quiero que quede claro esto. ¿Está entendido, por favor, o qué preguntas tenemos? Muchas preguntas, por favor. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe, claro. Claro, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por favor, todos estos conceptos los necesito claros, muchachos, porque poco a poco vamos a ir avanzando, ¿sí? Poco a poco vamos a ir avanzando. Tarea. Esta tarea es para ustedes. Por favor, háganla. Ya no estamos en alturas de yo ponerme a pedirles cuadernos y decirles, a ver la tarea. Por favor. Profe, Dale. o sea, estamos considerando entonces solo la carga muerta. Sí, claro, la carga muerta. O sea, ¿qué pasa, Freddy? Tenerlo presente, tenerlo presente. Sí, claro, es que, ¿qué dijimos? Que si esa viga es una viga, por ejemplo, una viga de coronación, y eso es una cosa importante que usted me hace acuerdo, Freddy, mire, nosotros, y quiero que todos tengan en cuenta, muchachos, que muchas veces, para terminar las edificaciones, hay algunas edificaciones que se terminan, ¿sí? Con cubiertas livianas, y arriba lo único que se hace es el esqueleto. No sé si han visto en algunas edificaciones en Cali, que al final lo único que se deja son el esqueleto de las vigas. Entonces yo le podría preguntar a usted, ingeniero, ¿será que esas vigas están trabajando solamente antes que el momento de fisuración? Usted podría decir, préstele hecho los números, rapidito, dice sí. O sea, ingeniero, ¿esas vigas arriba están fisuradas? No. Esa es la cuestión. Porque es que entonces yo puedo mirar qué metodología de diseño puedo aplicar también. ¿Eso a qué nos lleva? Es importante el comentario que nos hace Freddy. ¿A qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros podemos optimizar. Por eso muchas veces, a veces uno de pereza, yo lo digo la verdad. Uno coge las vigas que tiene en el penúltimo piso, las coloca igual en el último piso. ¿Sí? Porque es que toca volver a meterle eso, porque los sobrecostos que llevan bajarle 10, 15 centímetros no es mucho. ¿Sí? Pero nos vamos a dar cuenta que muchas veces en el acero que se coloca sí puede ser significativo, pero algunas veces, otras veces no. Entonces, el acero que tiene las vigas del último piso no necesariamente puede ser el acero que requiera el acero de las vigas del piso de arriba. Ojo con eso, porque es que arriba no está llevando nada sino el peso propio. Profesor, entonces, ¿las vigas de arriba necesitan acero? No, en teoría no necesitan acero, ¿sí se dan cuenta? Porque nosotros no hemos hablado de acero. Ahí no hemos dicho nada de acero, no hemos metido el acero. Hemos dicho solamente la sección. O sea que si usted es un buen calculista, usted le puede reducir el acero ahí. Y cuando usted le reduce y al calculista le da menos acero, lo van a seguir llamando. Es que ese man sí es bueno. Es que yo no estoy como el del Space, metiéndole goles ni nada. Estoy con los números, estoy optimizando la estructura. Porque usted se dio cuenta que por peso propio, no le dice, ¿qué tal arriba? ¿Sí? No le van a colocar sino esas cubiertas ultralivianas.
que se colocan, ¿sí? Que eso pesa más o menos 1 kilo por metro cuadrado. Eso no pesa nada. O sea, prácticamente en teoría en acero no necesita nada. Profesor, ¿y entonces por qué le colocan acero? Porque ya vamos a ver a continuación, más adelante, la norma exige que se coloque unas cuantías mínimas de acero. Y esas cuantías mínimas es que lleva a que muchas veces las vigas de arriba requieran la misma cantidad de las de abajo, ¿sí? O un poquito menos. Un poquito menos es que, profesor, pues que si las de vigas de abajo le coloqué varillas 5 octavos, a las varillas de arriba le coloqué varillas de media. ¿Le puedo colocar varillas de 3 octavos, profesor? No. La norma dice que para acero longitudinal usted no puede utilizar la varilla de 3 octavos. ¿Sí? Eso es lo que dice la especificación de la norma. ¿Pero podría en teoría? Sí, porque no necesita sino la cuantía mínima. Ya vamos a hablar a continuación de esos conceptos. Bien, bueno, esas son muy buenas esas preguntas. Muy bien. Voy a referirlos a un concepto que no está en las notas, pero que me comprometo para la próxima clase que estén consignadas junto con un par de ejemplos. Un concepto que quiero que aprendamos a manipular. Ah, perdón, la tarea. Casi se me olvida y casi se salva. Todos. ¿Cuál es el momento de fisuración algo que todos nosotros conocemos y estamos relacionados? Quiero que me digan qué pasa con las famosas vigas canales, man. Voy a ir cogiendo esto. ¿Listo? Esas vigacanales generalmente las hacemos con concreto, las mandamos a fundir con el mismo concreto que hacemos las obras. ¿Será que una viga canal, la pregunta es, ¿será que una viga canal llena, esto es lleno de agua, esto es agua? Estas son las preguntas tipo examen que les gusta a ustedes. ¿Será que una viga canal llena de agua necesita acero? Pistas, como dicen los libros. Pistas. Primero tiene que calcular el momento de fisuración. ¿Listo? Primero evalúa el momento de fisuración. Después de que considere el momento de fisuración, mi respetado ingeniero calcula el momento total. El momento total. ¿Cuál es el momento total, profesor? Es el momento del peso propio más el peso del agua. ¿Sí? Y este momento total, ¿sí? Este momento total es el que lo va a comparar con este para ver si este momento le resiste o no todo este momento debido al peso del agua y el peso propio. Como hacían mis profesores de la universidad. No tengo la facilidad que hace Matador. Me encantan las... ¿Listo? Me dicen si una viga canal necesita o no necesita acero. Eso es todo. Ya tienen Profe, todo. una pregunta, profe. Dale. Ahora que hablabas de las cuantías mínimas, ¿esas cuantías mínimas para qué las tenemos cuenta en la hora de diseñar pues, las vigas? Listo. Bueno, muy acertada tu pregunta, muy buena tu pregunta, pero de pronto va a pasar un poquito de brusco aquí con la respuesta. Déjame, yo defino primero esos conceptos y ya te contesto tu pregunta, ¿vale? Dale, Listo. gracias. Entonces, ojo. ¿Listo? Esta tarea. Ahí queda en el video porque voy a abrir una nueva. Ahí queda ya en el video, por favor, el que haya tomado nota, me dice. Por ahora son bonificaciones. El que la haga, el primero que me la presente y tiene 5 minutos para que nos presente una respuesta a la próxima clase. Invitados y todos tienen que hacer la tarea. Hagan las tareas. ¿Listo? Bueno. Rápidamente, porque ya no los quiero aturugar con tanto concepto, que sé que ya están agotados. Vamos a hablar
de un par de conceptos rápidos que se llama cuantía, con respecto a la observación que me hacía ahorita el ingeniero. ¿Y qué es cuantía? A partir de ahora, muchachos, y para los que se dedican al cálculo estructural, van a estar relacionados con muchos conceptos de una viga, que son los siguientes, que quiero que ustedes lo aprendan a manejar. Una viga siempre se va a caracterizar por su base, por su altura, ¿listo? Por un concepto que se llama el peralte efectivo de la viga. Quiero que tengan muy claro, mis respetados ingenieros, esto, el peralte efectivo de la viga. ¿Listo? Voy a pintar con otro colorcito esto. Esto es el acero. Lo representamos ahora así. Es el acero. Y este concepto de es lo que se conoce como el peralte efectivo de la viga. El peralte efectivo de la viga. ¿Y qué es el peralte efectivo de la viga, profesor? No es otra cosa que la distancia que hay desde el punto más comprimido de la viga hasta el centro del acero. ¿Listo? Si es una varilla, como en este caso, si es una varilla, sería hasta la mitad. Pero, por ejemplo, y hago aquí la aclaración, que tenemos esta condición, porque la vamos a estudiar. ¿Listo? La vamos a estudiar y la vamos a necesitar. Profesor, ¿qué pasa si tenemos esto? ¿Dónde es el peralte? ¿A la mitad de este acero? ¿A la mitad de este acero? No. El peralte de la viga se define hasta el centroide del acero. O sea, este elemento aquí tiene un centroide. Entonces, este va a ser el peralte de la viga. Quiero hacer esa aclaración, muchachos, porque es que muchos de los estudiantes me hacían, o sea, es que, hermano, yo le voy a ser muy sincero, uno incluso hasta que está metido en el día a día de esto, tiende a confundir el concepto y quiero pues que ustedes no cojan de pronto, y disculpen la palabra, los vicios que nosotros cogemos. Es que muchas veces uno le dicen, ¿cuál es el peralte? Y uno coge y dice, si la viga es 40 y recubrimiento 3, 5, dice 40 menos 5, 35. O sea, un metro no es desplome, dice un profesor. O sea, eso es un valor bien, incluso en las curadurías le dicen, pero en realidad debería ser, si uno es juicioso, dice, esto es el recubrimiento, mis respetados ingenieros, esto es el recubrimiento, que hablaremos más adelante. Porque es que el acero tiene que tener un recubrimiento mínimo para protección contra todas, entre eso lo que tanto Freddy nos hace el llamado de atención sobre el tema de durabilidad. Este recubrimiento, la norma dice cuál es el valor que tiene que tener. ¿Listo? Entonces, o sea, profesor, ¿es H menos el recubrimiento? No. Yo sí a veces cometo el error, hago así en los proyectos míos, pero no, ese no es. ¿Sí? ¿Cuál es el peralte? Sería el recubrimiento menos la mitad del diámetro, o en este caso sería el recubrimiento menos esto, menos este pedazo. Ese sería D. A nivel de cálculo, pues no cambia mucho, pero sepan cuál es el concepto. Si los que se dedican después al cálculo hacen H menos el recubrimiento y con eso calculan, pues uno como interventor lo pasa. Pero ustedes que están aprendiendo el concepto, no, muchachos. El concepto es la posición de la fibra más comprimida al centro o centroide de la posición del acero. En este caso, para esta única varilla, el centroide corresponde con el centro de la varilla. En este caso, el centroide es el punto que está acá. ¿Listo? Entonces, primer concepto, peralte efectivo de la viga. De aquí hasta que terminen su otro curso con el otro docente el próximo semestre, van a estar con ese valor. ¿Listo? Peralte efectivo. Y un concepto que muy acertadamente nos decía su compañero es el de cuantía, que se denota generalmente con esta letra. ¿Sí? La cuantía la establecen como la cantidad del acero dividido el área efectiva. ¿Por qué dicen que el área efectiva? Porque trabajan con el peralte efectivo. O sea, la cuantía es A sub S, que es el número de varillas que tiene, dividido B,
por D. Estos dos conceptos quiero que se los queden, además de todo lo que hemos charlado hoy en esta clase, quiero que se lo lleven para su cabeza, para todo el curso. Peralte efectivo y cuantía. Porque son esos dos conceptos, mis respetados ingenieros, bajo los cuales nosotros vamos a empezar el diseño de elementos, ¿sí? Con concreto fisurado, elástico y concreto en condición de falla. Y esos son los dos conceptos bajo los cuales usted va a trabajar. Son los dos conceptos bajo los cuales la norma le dice cómo predimensionar los elementos. Son los conceptos básicos bajo los cuales le dice la norma cuál es la cuantía o cuál es la cantidad máxima de acero que le debe colocar. ¿Sí? Vamos a charlar la próxima clase y vamos a ver qué es lo que pasa con esos conceptos, por qué son tan importantes. ¿Listo? Pero entonces quiero que les quede claro. Este es el peralte efectivo y esta es la cuantía. Muy bien. Ustedes van a tener un concepto de un elemento o una sección que está determinada por la cantidad de acero. Dale. Ese es el área de la sección de la viga, ¿no? Muchas gracias, muy amable, muy amable. No, a su vez es la cantidad de acero que tiene la viga. Muchas gracias por tu observación. Esta es la cantidad de acero de la viga. Y ya que me hizo la observación, digamos que tenemos esta viga rápidamente. Ya voy a terminar esta charla. Digamos que aquí tenemos un A sub S de 2 centímetros cuadrados. Ya vamos a ver qué varilla era eso. Y que esto tiene 20 y esto tiene 25. Entonces, ¿cuál es la cuantía? Dice 2 centímetros cuadrados dividido 20 centímetros por 25 centímetros. Si alguien me ayuda, por favor. 2 dividido 20 por 25. .004. 0.004. Muchas gracias. O sea, aproximadamente el 0.4%. ¿Listo? Y este es el valor, muchachos. Este es el valor bajo los cuales nosotros vamos a empezar a, perdón la palabra, a jugar y a ver cuáles son los máximos, porque ya no los mencionaba su compañero. Profe, ¿cómo así que mínimo y máximo? Sí. Hay unos valores de estos que le vamos a llamar la cuantía máxima y a unos valores de estos que lo vamos a llamar la cuantía mínima. ¿Sí? Y su viga no puede salir de esto. Y esto es aproximadamente 1.2% y esto es 0.03%. Por eso una viga tiene que tener una cuantía mínima y una cuantía máxima. Por eso, mis queridos ingenieros, toda viga tiene que llevar a cero. Aunque no necesite, como ustedes van a ver si necesitan o no necesitan esa viga canal. Si no necesita, pues no hay problema. Entonces usted le coloca la cuantía mínima. Pero si eso necesita, usted le tiene que colocar la cuantía máxima. Profesor, pregunta, ¿y qué pasa si eso se pasa en la cuantía máxima? Ahí está. Que toca revisar si toca cambiar la sección, ¿sí? O toca mirar la calidad o mejorar la calidad del material que tenemos. Eso es objeto de este curso y lo vamos a aprender. Pero entonces quiero que sepan que, por ahora, ¿qué es cuantía? Que es la cantidad de acero que tiene la viga sobre un área efectiva. ¿Y qué es peralte efectivo? Es la distancia de la zona más comprimida al centroide del acero. Muchas gracias, mis respetados ingenieros. Terminamos aquí esta sesión. No sé si tienen alguna pregunta. Les recomiendo mucho la tarea, por favor, revísenla para que en 5 minutos el que quiera no la presenta, o si no, nosotros la discutimos, pero yo no la hago. O sea, yo miro a ver esquemáticamente cómo la resolvería, pero todas las tareas ustedes la resuelvan. Dale. Yo tengo una preguntita. Para la tarea, ¿qué longitud suponemos? Y si la viga la suponemos como simplemente apoyada.
Sí, siempre ese tipo de tareas nosotros las vamos a menos de que ya utilicemos el programa porque nuestro curso no es de diseño, perdón, no es de análisis, discúlpenme, no es de análisis estructural. El análisis yo ya, perdón la palabra, yo ya supongo que ustedes saben. Siempre vamos a considerar para este tipo de tareas elementos simplemente apoyados, porque ya no nos interesa cuáles son diagramas de cortante en momento, por ahora, ¿sí? Porque yo ya lo sé. O sea, yo como estudiante de este curso de MAFLA, yo ya sé eso. Eso ya no me interesa. Simplemente apoyada por facilidad. Y digamos que una viga canal, generalmente eso se coloca cada 250, ¿sí? O sea, una longitud de 250 metros. A ver cómo les va. O vamos con el caso de Casa Orduz que estoy haciendo ahorita. A esa vaina le están metiendo unas columnetas de confinamiento cada 5 metros. Díganme a ver que en esa Casa Orduz de 5 metros, si esa viga canal necesita o no necesita hacer. Longitud 5 metros. ¿Está claro, muchachos? Entonces, por favor, no olviden los conceptos. Todo esto va a quedar, esta última parte la voy a colocar en una nueva actualización de sus notas de clase para que la revisemos la clase que viene. Y empecemos con la última parte, perdón, sigamos con la siguiente parte de estructuras a flexión, pero con sección fisural. ¿Quedó claro para todos, muchachos? Sí, profe. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables. Que tengan muy buen fin de semana, muchachos. Nos vemos el miércoles. Ya les subo Buen día. Buen día para todos. Gracias, profe.